¿Qué tal? Bien, pues nada, vamos a seguir. Artículo 10. Empezamos con el título 1, ¿vale? Mirad, el título 1, como os dije, se subdivide en 5 partes, en 5 capítulos. Bueno, pues debemos de tener en cuenta que el artículo 10 no forma parte del primer capítulo. Es como que está suelto, ¿no? El artículo 10 realmente de lo que nos habla, que lo tenemos aquí justo por encima mío, es de los derechos en sí, de los derechos de la persona. Y no se encuadra dentro de ninguno porque nos viene a decir realmente, así de forma general, que todos los derechos que tenemos son inviolables, son inherentes por el hecho de ser personas. El libre desarrollo de la personalidad también y el respeto a la ley son fundamentos del orden político y de la paz social. Son como así, generalidades y principios, ¿no? Y lo que os comentaba, dice, las normas relativas a los derechos fundamentales tienen su base, ¿vale?, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales. Entonces, pues hay como punto de partida, está bien porque ya empezamos el capítulo 1 y bueno, como veis, el artículo 11 y 12 son pues artículos que se ven en, en lo que es el tema 1 del temario y que también tenemos que valorar porque son artículos relacionados con la nacionalidad, ¿vale? Os los voy a explicar también porque básicamente lo que nos viene a decir el artículo 11 es relativo a la nacionalidad que se adquiere, que se conserva y se pierde conforme a la ley. Esto viene regulado en el Código Civil, tampoco nos vamos a adentrar mucho en ello, pero para que tengáis en cuenta, una explicación así un poquito por encima, es nacionalidad es el vínculo que nos une con un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, si yo soy nacional de España, lo que va a hacer es que yo me voy a regir por las normas que hay en España. ¿Vale? No me van a afectar las normas de Francia ni de ningún otro país. Eso es en lo que se viene a referir la nacionalidad, ¿no? Ahora, por eso nos está diciendo que se va a... Tenemos como tres posibilidades. Adquirir nacionalidad española, que se puede adquirir o bien desde que nacemos o bien de otra forma, es lo que se conoce como adquisición de forma originaria o sobrevenida, es decir, como de forma principal o secundaria, como si nosotros tenemos la nacionalidad francesa desde que nacimos o desde que nacemos y pasado un tiempo resulta que hay una posibilidad de adquirir también la española, ¿vale? Esa es una adquisición de forma derivativa. Como os digo, esto se ve en el tema 1, lo desarrollamos un poquito más, vemos las diferentes formas y son conceptos que son muy preguntables en el examen de la oposición a la Policía Nacional, ¿no? En cuanto a la adquisición, pues ya está, eso un poquito es lo que tenemos. En cuanto a la pérdida, lo mismo, aquí hay que tener en cuenta. Y bueno, el punto 2 del artículo 11 nos lo dice. Dice, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues fijaos que nos dice de origen. Es decir, nosotros podemos haber adquirido la nacionalidad por no sé, residencia, por opción, lo que sea. Es decir, son tipos de adquisiciones de forma sobrevenida que no son de origen, ¿vale? De origen es, oye, mis padres son españoles, pues yo, en el momento en el que he nacido, pues por derecho de sangre soy español, ¿vale? Está el derecho de sangre y el derecho de suelo. Pues si mis padres son españoles o si he nacido en territorio español, ¿vale? Vale, esos son como generalidades. Ahora, un español que ha adquirido la nacionalidad después, de forma sobrevenida, ¿puede perder la nacionalidad? Sí. Ahora, si yo lo soy de origen, no. Esto no quiere decir que yo no pueda renunciar a mi nacionalidad. Es decir, pues yo qué sé, me voy a vivir a China y me gusta aquel lugar y tengo la posibilidad de adquirir la nacionalidad de allí. Pues, oye, yo puedo renunciar a la mía principal, a la española, sin ningún problema. Siempre y cuando exista esa posibilidad, ¿vale? Lo que no puedo hacer es quedarme sin ningún tipo de nacionalidad, porque pues al final no estaría vinculado a ningún ordenamiento jurídico, ¿vale? Yo creo que se entiende ese concepto. Vale. Pues nada, en cuanto a eso, perdón, en cuanto a eso, pues
Yo creo que controlado. El punto tercero del artículo 11 nos dice, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido algún tipo de vinculación en España. Sobre todo, pues, dicen estos países, dice, cuando incluso no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder la nacionalidad de origen. Es decir, que se puede tener doble nacionalidad, pero siempre y cuando con este tipo de países, sobre todo iberoamericanos, o con los que España tenga pues esa relación especial, ¿vale? Artículo 12, muy cortito, pero nos dice la mayoría de edad. Esto también se ve en el tema 1, que pues venimos hablando en el tema 1 desde en el momento en el que se nace. Artículo 29 y 30 del Código Civil nos dice pues esas pues cómo se adquiere la personalidad jurídica, las condiciones o los requisitos desde el nacimiento y tal. Y luego, pues claro, se habla de dos conceptos, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, que la capacidad jurídica la tenemos desde el momento en el que nacemos, ¿vale? Es decir, por eso se habla de personalidad jurídica. Personalidad jurídica y capacidad jurídica es lo mismo. Desde el momento en el que nacemos tenemos esa capacidad y esa personalidad jurídica. Ahora, llega un momento en el que también vamos a tener una serie de responsabilidades y una serie de obligaciones, que es ya cuando pasamos a esa mayoría de edad. Ahora, cuidado, que se llama capacidad de obrar, pero hay que tener en cuenta que no siempre se da con una mayoría de edad, porque pues tenemos el concepto de emancipación, que también lo vemos en el tema 1, ¿vale? Tampoco me voy a adentrar porque tenemos que seguir avanzando. Vale, pero tenemos eso en cuenta, ¿vale? Mayoría de edad, 18 años, a esos efectos. Luego habrá matices, como os digo, emancipación, habrá capacidad de obrar un poquito especial, pues por ejemplo, para adoptar y cosas así, para tenerla plena al completo, ¿vale? Y ya el artículo 13, como estamos viendo que aquí sí que lo vamos a empezar a tratar en el mega resumido en concreto, pues nada, nos habla de, en concreto, los derechos que van a tener los extranjeros. En cuanto a extranjería, también tenemos tema 10, relacionado con la ley de extranjería, y tema 11, el reglamento de extranjería en cuanto, pues, también sanciones y demás. Tema 12, relativo a protección internacional y bueno, temas relacionados. Es decir, que este artículo lo vamos a desarrollar también bastante, en concreto en 3 temas. Pero lo que nos dice aquí la Constitución española es algo muy básico y es, oye, tanto españoles como extranjeros van a tener derechos. Ahora, lógicamente nos dice, libertades públicas, los extranjeros van a tener las mismas libertades que garantiza también para los españoles. En cuanto a los derechos, fijaos, solamente serán titulares de los derechos del artículo 23 los españoles, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pues también puede establecerse ese tipo de derechos. Es a lo que se refiere lo que es el derecho al sufragio activo y pasivo. El sufragio activo y pasivo no es otra cosa que poder presentarte a unas elecciones o poder votar en unas elecciones, ¿vale? Para ser o bien dirigente o bien pues cualquier ciudadano que pueda elegir a los dirigentes, ¿no? Y este es en concreto el punto que se modificó, el primer punto que se modificó de la Constitución Española del 78 por ese tratado que os comentaba. En cuanto a la extradición, nos dice que atendiendo al principio de reciprocidad, pues se va a conceder y quedan excluidos, en cuanto a la extradición, los delitos políticos. Y no se van a considerar como delitos políticos, que esto también es una muy posible pregunta de examen, los actos de terrorismo. Y en el punto 4 del artículo 13 nos habla que, bueno, la ley va a establecer como los términos en los que los ciudadanos de otros países e incluso pues aquellas personas que no tengan una nacionalidad reconocida, como los conocemos como los apátridas, pueden gozar del derecho de asilo en España, ¿vale? Que esto, como os digo, lo veremos en el tema 12. Bien. Capítulo segundo. En el capítulo segundo pasa un poco lo que os he dicho que pasaba con el artículo 10, que el artículo 10 es como que está dentro del título primero, pero no dentro del capítulo primero, pues el artículo 14 pasa lo mismo. Está dentro del capítulo segundo, pero no de la primera sección.
Porque el capítulo segundo se va a subdividir en dos secciones, como os comenté. Y aquí es donde viene lo realmente importante que nos tenemos que saber. Si yo me tuviera que estudiar algo de este título, pues sería, lógicamente, desde el 14 al 29. Muy bien, ¿vale? Al final no es complicado sabérselo, pero hay matices. Entonces, vamos a ver qué nos va diciendo. Como os digo, el segundo capítulo, la primera sección, es muy importante, que va desde el 15 al 29. El 14 queda un poquito fuera, pero también es muy importante, porque básicamente nos dice que todos somos iguales ante la ley y que, pues nada, sin que pueda tenerse en cuenta para ser diferentes en cuanto a la ley, pues temas relacionados con raza, religión, nacimiento, opinión, da igual cómo pensemos, da igual cómo seamos, da igual, ¿vale? Todos somos iguales ante la ley. Y este artículo es muy importante porque, pues, sabéis que se van desarrollando leyes hoy día cada vez más al orden del día, respecto a esto. Bueno, el artículo 15, ya empezamos dentro de la sección primera, en la que hablamos de derechos fundamentales y libertades públicas. Bien, el artículo 15 podríamos decir que es como si dijéramos la base de todo lo demás, porque es el derecho a la vida, ¿no? Y a la integridad física y moral. Pero el derecho a la vida no es otra cosa que, pues, lógicamente, el tener derecho a desde que nacemos a mantenernos con vida. Es un derecho, yo creo que fundamental, irrefutable y que no tiene tampoco demasiada complicación. Ahora, tened en cuenta que es la base de todo lo demás y que nadie puede privarnos de este derecho en ningún caso, y que lógicamente el ataque a este bien jurídico pues va a ser castigado por el Código Penal y dependiendo de cómo se lleve a cabo, es decir, si sea homicidio, asesinato, si antes del homicidio hay pues sufrimiento, hay violaciones, ¿vale? Pues va a ser más o menos grave, castigado más o menos grave. En cualquier caso, ese castigo nunca va a ser tal que puedan también arrebatarnos la vida, ¿no? Es decir, no habrá pena de muerte en ningún caso. Y esto, tened en cuenta que hoy por hoy está totalmente abolida la pena de muerte en España y llevad cuidado si nos preguntaran esto en el examen porque el artículo 15 dice una cosa que parece que para ciertos casos sí que puede haber una pena de muerte. Y no es así, ¿vale? Está totalmente abolida. Entonces, ni se puede matar a otra persona como castigo, ¿vale? Es decir, la pena de muerte. Y tampoco ningún tipo pues de lo que se refiere a tratos o penas crueles, inhumanas y demás, ¿vale? Entonces, en base a eso, lo que se habla es el derecho a la vida y tanto a la vida como a la integridad física y moral, ¿vale? Que esto, en cuanto sobre todo a la integridad física, lo iremos desarrollando, pero también a nivel psicológico, ¿no? De lo que se refiere a la integridad moral. Vale, pues teniendo esto en cuenta y dejando a un lado debates de si una pena de muerte estaría bien para casos concretos, muy mediáticos, muy pues bueno, graves, que suelen suceder en nuestra sociedad, en general en todas. Dejando a un lado eso, ya os digo que creo que no es el momento para debatirlo, pues el derecho a la vida es el principal. Ahora, vamos a empezar a desarrollar y vamos a ir viendo qué es lo que y cómo nos lo tenemos que aprender. Vale, yo lo que os recomiendo siempre es que esta parte de la Constitución, del 15 al 29, la tengamos de una forma muy clara, estructurada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, pues al igual que estructuramos lo que es cada uno de los títulos y le buscamos un sentido de la Constitución, en esta parte pasa un poco lo mismo. Yo lo que me haría sería, primero, aprenderme de qué va cada artículo. Es decir, pues si estamos diciendo que el artículo 15 va del derecho a la vida, el artículo 16 lo que se refiere a la libertad ideológica, religiosa, de culto, el 17 a la
libertad individual, el 18 al honor, intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, ¿vale? A esos conceptos clave. Entonces, así estructuralmente va a ser mucho más sencillo empezar por una base, como siempre os digo, oye, créate una estructura, como si empezamos a hacer un edificio, y en base a esa estructura luego ponemos ladrillos, ¿vale? Pero no empieces a poner ladrillos sin ninguna estructura porque se te va a caer, se te va y no vas a acordarte de nada, ¿vale? Es mejor plantearlo de esa forma que no empezar a leer sin ningún criterio, que al final es el criterio el que manda, ¿vale? Vámonos al siguiente artículo, que es el artículo 16. Vamos a ver, en el artículo 16 se habla fijaos que todo esto puede ser objeto de pregunta de examen. Y os pongo, en este caso se va a garantizar la libertad ideológica, religiosa, de culto. Es decir, podemos pensar como queramos, podemos creer en lo que queramos y nuestra orientación política incluso puede ir hacia un lado o hacia otro. No hay ningún tipo de limitación. Ahora, hay una limitación lógica, que es en cuanto a el mantenimiento del orden público. Es decir, yo no puedo pensar hacia este lado, incluso me puedo ir a un extremo, pero si me voy a ese extremo, tengo que respetar todo lo demás, ¿vale? Es ese el respeto y el límite. Si me salgo de ese límite, pues aquí es donde va a estar, pues ya las infracciones o la ilegalidad, ¿no? Pueden desencadenar incluso en delitos. Pero lo que nos dice la Constitución es, oye, voy a garantizar que todos podáis pensar como queráis, podáis creer en entes superiores, en religiones, en lo que sea, ¿vale? Y luego, por tanto, si en el último inciso lo estáis viendo, nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. No tiene por qué ser motivo suficiente para nada, ¿vale? Por eso nos dice que se garantiza. Es como que la propia Constitución quiere darle una importancia mayúscula, ¿vale? Y luego también nos dice esto, que puede ser una pregunta de examen, es que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ahora, lógicamente los poderes públicos, claro, en nuestro país, en el momento en el que se aprobó la Constitución, incluso, hoy día lo mismo sería bastante diferente. Sería, pues eso, ninguna confesión tiene carácter estatal, es decir, a nivel estatal se respeta todo y no tenemos vinculación con ninguna religión o creencia o lo que sea, ¿no? Es decir, me da igual que creas en la Iglesia Católica que en el otro o en el otro. Claro, aquí nos dice en la Constitución que hay una relación con la Iglesia Católica, ¿vale? Pero, bueno, si nos preguntaran, pues por lo menos tenemos eso en cuenta. Ya os digo, aquí no vamos a debatir ni una cosa ni la otra, pero sí que pues podemos tenerlas en cuenta y también tener presente lo que dice para recordarlo de cara a, pues bueno, cuándo se aprobó la Constitución, por los motivos y por qué lo dicen y tal, ¿vale? Venga, el 17, artículo súper importante de cara tanto pues a la profesión que estáis aspirando, a un examen, a un montón de preguntas que se pueden sacar, a temas relacionados que vamos a ver después, en fin, todo, ¿no? Artículo 17 nos habla del derecho a la libertad individual y seguridad. Vamos a ver, aquí nos está diciendo, por un lado, que todos somos libres, es decir, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Por un lado, a hacer lo que queramos, pero por otro lado, a sentirnos seguros, ¿no? En cuanto a la seguridad, vamos a ver temas relacionados con esto, desde seguridad en cuanto a concepto, más relacionados también con sociología, pero pues leyes que se desarrollan, como puede ser la ley de seguridad ciudadana y la de seguridad privada, que bueno, que las veremos también en nuestro temario, ¿vale? Entonces, nadie puede ser privado de nuestra libertad. En cuanto a la libertad, se refiere a libertad deambulatoria. Es decir, yo puedo ir para allá, para allá, para allá, para allá. Yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, nadie me puede impedir que yo haga lo que quiera. Es decir, nadie me puede retener. Aunque hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Pues van a estar reguladas en otra ley, no aquí. Que sobre todo nos dice, sino con la observancia de lo
que diga este artículo y en los casos previstos en la ley, que van a ser la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Artículo 490, 492, si queréis apuntarlo por ahí, ¿vale? Pues teniendo eso en cuenta, yo voy a ser libre, salvo, pues eso, que cometa algún delito y tal, que se puede llegar a detener. En el caso de que haya una detención, la detención es una medida cautelar, ¿vale? Hay diferentes tipos de medidas cautelares, desde, yo sé, de la detención hasta la fianza y tal, que también se ve en la ley de enjuiciamiento criminal. Pero la detención se habla de, ahí tenemos que diferenciar dos conceptos, detención preventiva y prisión provisional, ¿vale? Y no hay que confundirlos. La detención preventiva es, yo qué sé, cometes un delito, la policía te detiene y esa detención va a tener una duración finita, ¿no? Es decir, tenemos como dos vías y aquí podemos hacer una especie de esquema. Tenemos la vía de, primero, el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, me lo aprendo así, y en el caso de que haya un máximo de tiempo, van a ser 72 horas, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos vías. En cualquiera de los casos, si ya ha pasado el tiempo estrictamente necesario, se han esclarecido los hechos, se ha visto lo que ha ocurrido, pues ya está. El policía tiene otras dos opciones, que es ponerlo a disposición judicial o en libertad. Y en el otro caso, en el caso de que pase ese tiempo de 72 horas, lo mismo, ¿vale? Fuera de esos casos, y apartándonos de ese tiempo, si a una persona se le retiene más de ese tiempo, pues va a haber una detención ilegal. Entonces, las detenciones ilegales no es solamente que te detengan sin ningún motivo o sin los motivos que viene a regular la ley de enjuiciamiento criminal. No, sino aparte, pues hay que tener en cuenta esa prolongación en cuanto al tiempo indebida. Incluso, pues, habiéndote arrestado, habiéndote detenido con esas premisas, ¿no? de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, tenemos en cuenta eso, que puede ser una pregunta muy clara de examen y que, bueno, todo opositor va a saber y que si nos la preguntaran, pues sería una pregunta reglada. Pero bueno, ya la sabemos. Vale, y luego, derechos del detenido. Derechos del detenido, aquí nos pone algo muy básico que nos viene a decir, oye, los derechos del detenido son que, para empezar, toda persona a la que se le detenga se le tiene que informar, para empezar, para que lo entienda y de forma inmediata los derechos que va a tener y las razones por las que se le ha detenido. Los derechos no se pueden regular aquí porque, como veis, esto es la base para regular otras cosas. Aquí nos tendríamos que ir a la ley de enjuiciamiento criminal también, al 520, ¿vale? Que se ven los derechos del detenido. Se garantiza la asistencia de abogado a las diligencias policiales y judiciales en los términos también que establezca esa ley. Pero bueno, hay cositas que se pueden preguntar aquí, ¿vale? Y luego el último punto del artículo 17 nos habla del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Pues no es otra cosa que un procedimiento sumario, es decir, que se tiene que resolver muy rápido, para intentar poner a disposición judicial a cualquier persona que presuntamente haya sido detenida ilegalmente. Es decir, si fuera de los casos pues te han detenido, tú puedes solicitar, oye, habeas corpus, ¿no? Que es para que el juez, en este caso normalmente como veis ahí y que puede ser una pregunta pues muy típica de examen, es el juez de instrucción, el que se va a encargar de ver, oye, ¿hay una detención ilegal o no? Pero es básicamente eso, ¿vale? Va a haber una ley en concreto que también vamos a desarrollar y que es muy cortita, en el que vemos el procedimiento de habeas corpus, ¿vale? El tiempo en el que se tiene que resolver, que son 24 horas, el procedimiento, los requisitos, en fin, todo esto, ¿vale? Entonces, pues nos pueden preguntar algo de aquí, pero sobre todo nos preguntarán de la ley, ¿vale? Venga, pasamos al artículo 18. El artículo 18 nos habla del derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y al uso de la informática. Nos habla de un montón de derechos. Entonces, fijaos en qué poquito contenido nos pueden hacer un montón de preguntas.
Y quiero que tengáis en cuenta una cosa. Los exámenes no se van a andar por... No se van a andar por interpretaciones, ¿no? Dedicaos a aprender lo que nos viene a decir la Constitución de forma textual. No os liéis con teorías, con casos... O sea, nos van a preguntar lo que viene aquí, que son 4 líneas, ¿vale? Y en esas 4 líneas sí que nos pueden hacer preguntas, pero ya está, ¿vale? Venga, en el artículo 18 nos dice, para empezar, se garantiza, ¿vale? No se reconoce ni nada, se garantiza honor, intimidad personal y propia imagen. Realmente el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, está muy relacionados los tres. No vamos a ponernos a indagar y a explicar cada uno de ellos porque, bueno, en nuestro temario extendido sí que lo desarrollamos un poquito, pero bueno, al final está todo relacionado con lo mismo, ¿no? Con la estima que cada una de las personas tiene. No es lo mismo que dañen el honor, pues yo qué sé, de cualquier famoso que podamos pensar, de un político, ¿vale? Que tiene una exposición social mayúscula que dañen el mío. Entonces la repercusión ahí, lógicamente, no va a ser la misma. Pero en cualquier caso, se va a reconocer nuestro honor, pues eso, nuestra intimidad. Al final la intimidad es, pues de alguna forma, aquellos actos que guardamos del resto, ¿no? Y la propia imagen, pues igual, relacionado con el honor. Entonces, van a haber actos en los que se puedan castigar hechos concretos que dañen esto, ¿vale? Estos derechos. En el punto 2 nos habla de el domicilio. El domicilio también hay que tener en cuenta qué se considera como domicilio. No nos pueden, o sea, nos pueden preguntar sobre ello, pero estaría muy fuera de lugar en cuanto a si se considera domicilio solamente una casa o las segundas viviendas, o una habitación de hotel, una caravana, la cabina de un camión, todo eso. Pero al final el domicilio como definición es donde, pues relacionado con el primer punto, ejercemos nuestra libertad más íntima. Guardamos cosas del resto, secretos, que no tienen por qué ser delitos, ¿vale? Secretos del resto, nos guardamos pues nuestras formas de actuar, yo qué sé, las cosas que nos gustan y que no queremos que el resto se entere, o simplemente pues por eso, por intimidad, ¿no? En fin, teniendo en cuenta eso, el domicilio como concepto es inviolable. Es decir, lo que nos dice la propia Constitución, nadie puede entrar a nuestro domicilio si no consentimos esa entrada. Da igual quién sea, ¿vale? Por tanto, yo qué sé, si tu vecino quiere entrar a tu casa por lo que sea y no lo dejas, no puede, ¿vale? Igual que cualquier otra persona, sea pareja, amigos o lo que sea, ¿vale? Ahora, esto lógicamente va por otro lado, va por si una entrada o un registro a nivel policial se podría hacer. Se puede hacer en dos casos. Si hay consentimiento del titular, oye, venimos a hacer un registro tal, vale, ok, se puede permitir. Si hay ese permiso, perfecto. Si no lo hay, pues existe otra vía que queda abierta en el momento en el que hay una autorización judicial, lo típico de las películas, ¿no? Pero existe otra vía incluso, que es que haya, en caso de flagrante delito, es decir, que en ese momento se esté cometiendo un delito, que se esté pillando a alguien con las manos en la masa cometiendo un delito, ¿no? En esos casos, pues lógicamente no puede haber esa limitación de la inviolabilidad del domicilio. Ahora, existe otro caso que, fijaos, la ambigüedad y la imprecisión de la propia Constitución, que no nos habla de los casos de, yo qué sé, un tipo de catástrofe o que haya un incendio, una inundación, cosas así, que son cosas relativas a la seguridad, ¿no? Pública incluso. Pues esto pues, al final se permitirá por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, de Protección y Seguridad Ciudadana. Vale. El punto 3 nos habla, el punto 3 nos habla de la garantía, también se garantiza el secreto de comunicaciones relacionadas con postales telegráficas, telefónicas, igual, con la limitación de resolución judicial. Y en el punto 4
en cuanto al uso de la informática. En cuanto al uso de la informática, se va a también garantizar los primeros derechos que hemos visto en el punto 1, es el honor, intimidad personal y familiar, y el pleno ejercicio de los derechos, ¿vale? En cuanto al uso de la informática. Que esto, pues también se va a desarrollar en otros temas. Como veis, es un poco la base de todo. Vale, el artículo 19, en el artículo 19 hablamos de la libertad de residencia y circulación. No es lo mismo que la libertad de ambulatoria, o sea, la libertad que hemos visto antes individual, sino aquí viene a referirse en cuanto a que nosotros podemos fijar nuestra residencia en cualquier lugar. Que esto no quiere decir que nosotros tengamos que vivir en un determinado sitio por obligación. Vamos a ver, nosotros estamos vinculados al ordenamiento jurídico por la nacionalidad. Luego nosotros, a efectos también de ordenamiento jurídico de un determinado territorio, tenemos una vecindad civil u otra. Esto se ve en el tema 1 también. Pero también, a efectos estadísticos y de datos y tal, existe la vecindad administrativa, que es ser vecino de un determinado municipio, que eso es estar empadronado en un municipio. Bueno, fuera de todo esto, básicamente lo que nos está diciendo es, oye, elige donde te dé la gana vivir, donde quieras ir, si quieres ir a un lado hacia otro. Ahora, va a haber, en cuanto a la salida y la entrada de España, va a haber unas limitaciones que se va a establecer por la propia ley. Y nada, dice que por motivos políticos, ideológicos y demás, pues no se va a poder limitar este derecho. Muy básico, ¿vale? Muy rápido se ve este artículo. El artículo 20 nos habla del derecho. Bueno, nos habla aquí un montón de derechos, ¿vale? Sobre todo a la forma en la que nos expresamos. Fijaos que nos dice el primer punto, a expresar y difundir nuestros pensamientos, ideas, opiniones. Es decir, nosotros podemos expresarnos como queramos. Ahora, está mejor o peor visto a nivel mediático de una forma o de otra, ¿no? A nivel público, a nivel como queráis llamarlo. Pero nosotros podemos pensar de una forma o de otra siempre y cuando no dañemos a los demás. Por eso nos va a decir que hay una limitación ahora, ¿no? Si queremos crear un libro, si queremos crear, pues yo que sé, arte de cualquier tipo, podemos hacerlo. Por eso nos habla de la producción y la creación de todo este tipo de información, de arte, etc. A la libertad de cátedra, que se refiere en cuanto a la libertad de cómo nosotros transmitimos información, de cómo enseñamos. Se refiere más bien a nivel, pues, de estudios, pues, por ejemplo, superiores, universitarios y demás, pero es como queramos transmitir la información, como queramos, pues eso, ser a nivel pedagógico. Lógicamente, luego, pues habrá planes de estudio, pero se refiere a esto, ¿vale? En cuanto a que no hay una limitación y los poderes públicos no nos pueden limitar en cuanto a esto, por eso estamos en una democracia. Que luego, pues lógicamente, oye, en cuanto a democracia se entiende realmente que estamos en un país democrático, hay muchos debates porque realmente pues vivimos en una sociedad que nos limita muchísimas cosas, que no sé qué, no sé cuántas, vale, pero vale, en cuanto a lo que se entiende como democracia, pues va en esta línea, ¿vale? Vale, y luego en la D dice a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y que va a regular la cláusula de conciencia, el secreto profesional. Básicamente es, oye, pues lo que pasa hoy día que realmente esto no se cumple demasiado, ¿no? Que, joder, leemos un periódico, estamos escuchando la radio y parece que todo se modifica para que haya pues otro clic o que para que se escuche más porque nos gusta pues el morbo y tal. Bueno, un poco este derecho se debería proteger un poco más, pero claro, es muy complicado. Al final, cuando das libertad, el proteger, pues eso, la seguridad y, en este caso, el derecho que tienen otros a recibir información, pues es complicado. Hay que encontrar un equilibrio, lógicamente. Ni se puede limitar por un lado ni por otro ni nada. Por eso nos dice lo relativo a la censura previa, que no se puede restringir de ninguna manera, ni se puede decir al locutor de radio, oye, exprésate así, no digas esto, no digas lo otro, ¿no? Ya seremos a posteriori nosotros quien decidamos si vamos a escuchar esa información, si son más fieles a lo que debe ser, si... en fin, todo eso, ¿no?
Y luego, pues que habrá medios de comunicación de los entes públicos que se van a regular por ley también y que, pues nada, nos dice que se va a garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales, políticos significativos, respetando la pluralidad, en fin, que pues este tipo de medios de comunicación que se van a controlar por el propio Estado, pues también tienen que tener esa versatilidad en cuanto a diferentes opiniones, ideologías y demás, aunque pues también es lógico que se haga uso de... No es lógico, pero bueno, que se hace uso incorrecto, vamos a decir, de estos medios, pues para el interés bueno, del partido político en cuestión que esté liderando en ese momento. En cuanto a los límites, lo que os he dicho, tienen el límite en lo que es el respeto a los derechos de los demás. Yo puedo expresarme como quiera. Ahora, no voy a dañar el honor de otra persona, porque si no, lógicamente hay un límite, pues lo que os he comentado antes. Y lo que habla del secuestro es referido en cuanto a que no puede secuestrarse en ninguna publicación, no puede limitarse, no puede censurarse, sino por medio de una resolución judicial, ¿vale? Esto, pues lógicamente, aquí hay pues Aquí podríamos decir que hay mucha ambigüedad, porque, vale, resolución judicial, en qué casos, de qué forma, por qué, pues todo esto, ¿no? Pero bueno, por lo menos si nos preguntan, ya sabemos que secuestro, publicaciones y demás, solo por resolución judicial. Vale, el artículo 21 nos habla de dos conceptos importantes, que son reunión y manifestación. ¿Qué nos viene a decir aquí? Pues básicamente es, oye, ¿podemos reunirnos siempre que queramos? Sí, la Constitución nos está diciendo que podemos reunirnos de forma pacífica y sin armas, y que no se necesita ningún tipo de autorización para reunirme yo con 10 amigos, salvo en casos, pues lo que ha pasado cuando ha habido una pandemia y tal, que, oye, se limita por seguridad pública la reunión de X personas, vale. Luego, en lugares públicos, ¿qué es lo que pasa? Pues si esa reunión hay una gran masificación que pueda alterar el orden público o la seguridad ciudadana, pues lógicamente se puede, no es que se pueda limitar, sino, oye, yo quiero, pues como veis, manifestaciones, reuniones muy grandes, pues lo que voy a hacer es a los encargados de regular y de controlar pues esa seguridad, pues voy a comunicárselo por lo menos, ¿vale? Es una comunicación a la autoridad que no tiene por qué conceder una autorización, sino que solamente, oye, por lo menos tiene conocimiento de ella, ¿no? Ahora, puede prohibirla en el caso de que se vea que se va a alterar el orden público, la seguridad ciudadana, como pues las típicas manifestaciones que bueno, en su momento se crearon con movimientos relacionados con, pues, no sé, asalta al Congreso, es decir, que ya el propio motivo nos estaba diciendo que se iba a atacar una de las instituciones más importantes de nuestro Estado. Entonces, lógicamente, pues oye, eso no se puede permitir. Otra cosa es que tú te quieras quejar de los políticos y de mil cosas, pero siempre dentro de los límites, como estamos viendo. Vale, el artículo 22, derecho de asociación. Ya lo hablamos en los primeros artículos. En cuanto a la asociación, tenemos todos derecho, se reconoce el derecho de asociación y que las asociaciones van a tener unos fines. Pues bueno, si esos fines son delitos, no son legales esas asociaciones, ¿vale? Entonces, si se crean las asociaciones en base a este artículo, lo que se tiene que hacer es que esa asociación se tiene que inscribir en un registro, ¿vale? Solo a los efectos de que se conozca que esa asociación es legal y es real, ¿vale? Y está constituida. Si no, si es ilegal, no se va a constituir dentro de ese registro. Por eso dice, solamente podrán ser disueltas o suspendidas en base también a resolución judicial motivada. Y nada, se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Las secretas son básicamente las que no estén inscritas en ese registro, ¿vale? Venga, artículo 23. Derecho a participar en asuntos públicos. Básicamente es lo que hablábamos. Oye, yo quiero participar en asuntos públicos, ¿cómo? Pues puedo presentarme a unas elecciones o puedo
elegir a quién queremos que nos represente. Por eso nos dice, pues básicamente eso, y también dice, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, funciones, cargos públicos, con los requisitos que se establezcan en la ley. Pues yo que sé, requisitos, mayoría de edad o X formación o lo que sea, ¿vale? Vale, el artículo 24 habla del derecho a la tutela judicial efectiva. Lo relacionamos un poquito también con principios del Poder Judicial, pero básicamente es, oye, yo tengo derecho como veis, a obtener tutela de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos y tal. Dice, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Entonces, si yo tengo el derecho a que, pues por los jueces y tribunales normales y corrientes, yo tengo derecho a que pues poder acudir a ellos. Nosotros tenemos una organización judicial determinada y esa organización judicial, tanto a nivel territorial, estatal, provincial, lo que sea, autonómico, tiene una serie de competencias, pues está ya establecido por ley, pues dependiendo de en cada caso, yo voy a poder acudir a uno u otro, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, que en ningún caso, pues lo que dice la Constitución es que no puede haber indefensión, tiene que haber una seguridad jurídica, ¿no? de lo que hablamos. Y en base a esto, pues se tiene derecho a ese juez ordinario que determina la ley, que es lo que os estoy diciendo en esa organización judicial. Todo esto lo vemos en el tema en concreto del derecho procesal penal, pero se ve esa estructura para que se vea y tal. A la defensa y asistencia de un abogado, un letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones y con garantías, aunque las dilaciones indebidas quedan ahí un poco en el aire porque hay tal cantidad de trabajo que es imposible controlarlo, a utilizar medios de prueba, no declarar contra sí mismos, eso es importante, ¿vale? La de no declaración contra sí mismo es propia del ser humano, es como desde niños incluso, haces algo o tus hijos hacen algo y lo primero que dicen es yo no he sido, ¿no? Pues lógicamente se entiende y no pasa nada si tú dices que no eres, por ejemplo, que no eres culpable aún sabiendo que lo eres. Pero bueno, dice a no confesarse culpable y la presunción de inocencia, que no es otra cosa que se demuestre que realmente has cometido, por ejemplo, un delito. Si no se puede demostrar, no te pueden pues, castigar, por ejemplo. Dice, la ley va a regular en casos de parentesco, de secreto profesional, cuando no se está obligado a declarar. Esto también lo vemos, ¿vale? Lo desarrollamos en otro tema. Fijaos, un montón de cosas que tenemos todavía por ver en los cursos, ¿no? Vale, el principio de legalidad. Este es el artículo que os dije que estaba muy relacionado con el artículo 9 y que vemos a nivel penal, que es básicamente nos dice que, oye, si en un momento dado una acción o una omisión no es delito, no me pueden castigar por eso. Si no es una infracción, no me pueden castigar por eso. Es decir, que si en ningún caso hay en una ley que diga que ir a 200 por hora por una autovía es una infracción administrativa, pues a mí no me pueden multar por eso, ¿vale? Se entiende ese concepto, ¿no? Entonces, pues eso aplícalo a todo. Por eso nos dice, eso es en cuanto a lo primero. El segundo punto dice, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Mirad, el efecto jurídico a nivel penal, nosotros tenemos como un supuesto de hecho, en la estructura de la norma penal, es un supuesto de hecho que es la acción que tú cometes o la omisión, es en plan, mato a otra persona, ese es el supuesto de hecho, ¿no? Y la consecuencia jurídica, que es el castigo en sí. En cuanto a castigos, existe una pena, que es, yo qué sé, pues por ejemplo, que te vendrán en la cárcel, que hay una libertad vigilada, que haya, yo qué sé, una multa, lo que sea, ¿no? Esas son las sanciones que puede haber a nivel penal, que las veremos con detenimiento en el tema de derecho penal. Luego puede haber una medida de seguridad también, ¿vale? Entonces, tanto las penas como las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. ¿Esto qué quiere decir? A nivel teórico, a nivel penal, tenemos como tres tipos de teorías. Están las teorías absolutas, las relativas y las mixtas en cuanto a la aplicación de esos castigos. ¿Por qué? Porque las teorías absolutas dicen que esto vamos a poner de ejemplo pues también a nuestros hijos, por ejemplo, que si algún de nuestros hijos se pelea con otro,
se le castiga porque sí, sin ningún tipo de criterio, ¿no? Porque, oye, has hecho algo mal, te castigo. Esa sería una teoría absoluta, que el único fin es el castigo. Una teoría una teoría relativa sería, en plan, que evitar que se llegue a ese punto y por tanto, pues, lógicamente, reeducar. Pero aquí, en nuestro ordenamiento jurídico, se intenta perseguir las dos cosas. Por un lado, castigar y por otro lado, reeducar y reinsertar en la sociedad. Porque nosotros vamos a pensar que en nuestra sociedad, que aunque no queramos, lógicamente tenemos que seguir una guía y tenemos que establecer como unos parámetros para estar dentro de la normalidad. Si nos salimos de esa normalidad, podemos decir que estamos desviados, ¿no? Desviado puede ser la comisión de un delito y tal. Por eso hay sanciones y por eso esas sanciones tienen que estar orientadas a que volvamos al camino, hacia esa reeducación social. Es un tema tan complejo que bueno, es muy difícil porque en teoría, y estas dos palabras de reeducación y reinserción son tan fáciles de decir, pero luego es muy complicado de cumplir, ¿no? Y bueno, que en ningún caso esos castigos y tal podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean limitados. Es decir, que si a mí me meten a la cárcel, lógicamente por el hecho de meterme a la cárcel ya tengo una privación de libertad y por tanto no se puede estar, no puedo estar, no se me puede dar el derecho a la libertad, ¿no? Vale, dice, en todo caso tendrá un derecho a un trabajo remunerado, los beneficios de la seguridad social, acceso a la cultura, todo esto. Y que solo la administración a nivel penal puede imponer sanciones que priven de libertad. La administración civil no. Es decir, yo puedo cometer una infracción muy grave de tráfico, por ejemplo, o de lo que sea, a nivel administrativo, pero solo a nivel penal me van a poder privar de libertad. Me pueden meter a la cárcel, por ejemplo, ¿vale? A nivel administrativo, pues me pueden imponer una multa. Son sanciones pecuniarias, sobre todo. Venga, vamos a llegar hasta el 29. La prohibición de los tribunales de honor. Básicamente, hemos dicho que en nuestro país hay una organización y lógicamente esa organización pues habrá desde lo más básico, yo qué sé, juzgados de paz, de instrucción, de vigilancia penitenciaria, de lo penal, las audiencias, los tribunales, todo esto, ¿no? Bueno, todo eso está regulado por ley. Ahora, no puedes crear cuando quieras un tribunal para juzgar algo en concreto, que para eso, por eso nos dice, se prohíben los tribunales de honor. Antes sí que existían, se podían crear para juzgar de determinadas conductas que no estaban, pero no, ahora, oye, todo lo que haya que castigar, por eso hablamos del en el artículo 25, que si no hay una acción o omisión que esté castigada por la ley, no se puede castigar, ¿no? Y no se puede crear un tribunal para lo que me plazca sancionarlo o juzgarlo, ¿vale? Eso es lo que viene a decir el artículo 26. El artículo 27 es un poquito largo, pero bueno, al final es dentro de la esfera educativa derechos, como derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza, tenedlo en cuenta eso también. En cuanto el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, con respeto a unos principios de convivencia, libertades fundamentales. También que se debe garantizar el derecho a los padres para que sus hijos tengan una formación a nivel religioso y moral que crea cada uno de los padres. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Hay en otros países que incluso la secundaria y tal también, incluso pues aquí podríamos debatir si el Estado, para que fuera un poquito mejor, pues debería costear la formación y la educación, porque al final es la base, ¿no?, de una sociedad, la educación. Pero bueno, estos son también debates que se podrían abrir. Los poderes públicos también, dice, garantizan el derecho a todos a una educación mediante programas de enseñanza, en fin, todo esto que, como veis, bueno, es menos susceptible de ser preguntado. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, pues yo que sé, montas una academia, ¿vale? Tanto a personas físicas, como puede ser de forma individual, como pues una empresa, por ejemplo. También una empresa, una asociación, ¿vale?
Los profesores, padres y alumnos pueden intervenir en el control de centros, en plan como delegaciones o asociaciones también. Los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo y homologarán para garantizar que esté en base a la ley, que también hay otros debates en cuanto a la ley de educación. El 9 dice los poderes públicos van a ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos para ello. Y el punto 10 dice que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos también que la ley establezca. Muy, muy general. El artículo 28 nos habla del derecho a la sindicación y el derecho a la huelga. Aquí también hay que tener un par de cosas importantes, porque también hemos hablado de los sindicatos en los primeros artículos de la Constitución. Nos dice que, básicamente, oye, yo puedo crear un sindicato y puedo afiliarme a un sindicato. Los sindicatos están para X motivos. Vale, pues la ley puede limitarlo o exceptuar el ejercicio de este derecho para fuerzas del orden, como puede ser fuerzas y cuerpos de seguridad y tal, ¿vale? Por ejemplo, pues la Guardia Civil no tiene el derecho a sindicarse. La Policía Nacional sí. Dice, la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al que creamos que viene mejor. Esto es como si, yo que sé, en una clase de tu colegio, pues hay diferentes grupos que son delegaciones de alumnos, pues algo así, ¿no? Para defender los derechos de esos grupos. Pues esto igual. Dentro de la Policía Nacional habrá diferentes sindicatos y que formarán parte, podrán formar parte o no, de un órgano que se llama el Consejo de Policía para la defensa de estos derechos. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato, lógicamente, y se reconoce el derecho a la huelga. ¿Qué es la huelga? Pues básicamente es, oye, tú te quieres quejar de algo, pues puedes manifestarte, ¿no? Pero el derecho a la huelga es básicamente que dentro de o sea, si tú estás trabajando en una empresa, por ejemplo, privada, puedes dejar de ir a trabajar para manifestarte y tal, ¿vale? Es ese derecho a huelga. Lógicamente no cuando quieras, sino cuando pues se convoque y tal. Entonces hay una serie de garantías en cuanto a este derecho, pero también pues hay que tener en cuenta que esto se desarrollará por ley. El trabajador pues va a tener una serie de derechos, pero también unas obligaciones con respecto a esto, en fin, todo, ¿no? Ahora, también va a haber ciertas limitaciones, pues por ejemplo, con fuerzas y cuerpos de seguridad, que no van a tener el derecho de huelga, porque son los garantes de seguridad ciudadana. Y lógicamente, si todos nos ponemos en huelga, no hay nadie que controle y no hay nadie que pueda proporcionar esa seguridad, ¿no? Y por último, el artículo 29 nos habla del derecho de petición colectiva e individual. El derecho de petición es básicamente poder pedir a un poder público algo, ¿no? La Constitución nos habla de tanto de forma individual como colectiva. Ahora, lógicamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad también, y los miembros de fuerzas, institutos armados y demás, pueden ejercer este derecho solo individualmente, ¿vale? Tened en cuenta eso porque puede ser también una pregunta muy típica de examen. Bueno, chicos, pues hasta aquí es todo el contenido que os he dicho de la primera sección del capítulo segundo, que es sumamente importante. Incluso desde el artículo 14, del 14 al 29, es muy importante, ¿vale? Después vamos a empezar la sección segunda de derechos y deberes, que como veis vamos desde el 30 al 38 y luego del capítulo tercero. Este lo veremos un poquito más por encima, todos estos artículos, e iremos avanzando un poquito más rápido porque, pues, ya os lo adelanto, esto apenas se pregunta, ¿vale? Casi no se pregunta y, bueno, como os he dicho, siempre es mejor focalizar. Así que, bueno, continuamos en la siguiente clase. Venga, vamos a ello.